Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Forcades abandona la flotilla y su único barco es desviado a Ashdod. Temor en la península arábiga por el refuerzo de hegemonía a Irán con la firma del acuerdo nuclear. El califato de Daesh un año después. Y miembros de Fatah muestran un túnel del terror en Gaza. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Quisiera agregar un nuevo titular, aunque no vamos a desarrollar la noticia porque se produjo hace poco tiempo y no tenemos mucho más que añadir, que una soldado israelí fue apuñalada por una palestina. Así que, bueno, un acto terrorista más. Bueno, vamos con el tema de la flotilla, porque la religiosa e independentista catalana Teresa Forcades abandonó el barco de la flotilla a Gaza a las pocas horas de subir a él, debido, según señaló, a una fuerte indisposición que ha sufrido las últimas 24 horas. Más tarde, en la madrugada del domingo al lunes, la Fuerza Naval israelí interceptó al barco sueco Marianne, la principal de las 4 pequeñas embarcaciones que integran la nueva flotilla a la Franja de Gaza, sin que se registraran incidentes. A bordo iban 18 personas que no opusieron resistencia física al abordaje. Al parecer, las otras 3 embarcaciones de la nueva flotilla han regresado a Europa. Tras ser llevados al puerto israelí de Ashdod, los activistas serán expulsados del país. Entre ellos, el expresidente de Túnez, Monfez Marzouki, varios periodistas y 2 eurodiputadas españolas, Estefanía Torres, de Podemos, y Ana Miranda, del BNG. Quien no será expulsado será el diputado árabe israelí Basel Ghatas. El gobierno israelí recordó que el bloqueo naval a Gaza para evitar la introducción de armas es legal, según el informe Palmer de Naciones Unidas. Pese a que Israel se enfrenta a un régimen que ataca a sus civiles, permite el paso de productos y ayuda humanitaria a Gaza. En el último año, unos 800 camiones diarios han introducido 1,6 millones de toneladas de productos. Sí, quiero recalcar este último dato porque este es el más importante. 800 camiones diarios entran en la Franja de Gaza. Estamos hablando que no es la Franja de Gaza, no es España. Es un sitio muy pequeño que apenas tiene, como mucho tendrá, no sé, 10 kilómetros de ancho o menos por 30 de largo. Aunque ahí se hacinan muchas personas, 1,5 millones de personas, pues 800 toneladas, 800 camiones diarios de productos dan para bastante. Por lo menos nadie tiene por qué morirse de hambre, nadie tiene por qué quedarse, pasar ninguna penuria, por ejemplo, por falta de medicación. Y teóricamente tampoco nadie tendría que estar sin casa un año después de la guerra, pero eso ya es un problema que no entra en el tema del embargo, sino el tema interno palestino entre el dinero que llega a Ramallah y el dinero que se administra para que llegue a Gaza, que es cero. Vamos a ver, la noticia tiene varias partes. Una es que después de tantos aspavientos, pues esta monja independentista Teresa Forcades, pues nada más subirse al barco, se hizo la foto y se bajó. Así nomás. Y la fuerte indisposición, pues no sé si ella dijo, a ver si este barco se va a mover y vamos a ir realmente a Gaza. Y le habrá entrado los 7 males ahí mismo. De todas maneras, no tuvo que pasar por ningún proceso. La verdad que se podía haber quedado a bordo porque al final no pasó nada. Como no pasó nada con las anteriores flotillas y toda la ayuda humanitaria que es interceptada y se descarga en el puerto de Ashdod y finalmente llega a la Franja de Gaza, sin tener que usar barcos ni tener que subirse a la parra del boicot, las desinversiones, las sanciones y la propaganda antisemita. Simplemente la Fuerza Naval israelí, cuando una vez que entraron las aguas territoriales, dijeron buenos días, están entrando ustedes en aguas territoriales israelíes. Incluso se dice que había una carta que al final no se repartió, que decía como bienvenidos a Israel, se ve que se han despistado ustedes de su ruta, que iban a Siria a ayudar a los civiles que están siendo masacrados ahí. Si quieren les indicamos el camino y si no, pues les acompañamos hasta Ashdod. El tema es que cuando no hay armas a bordo, no pasa nada.
el tema famoso de la flotilla del 2010 fue porque no hubo una resistencia que dijeron no dejaremos y se pusieron a gritar, ni les tiraban piedras, ni les tiraban, yo qué sé, los extintores del banco. No, hubo ataque con hachas, hubo ataque con estos dispositivos que se usan para lanzabengalas, contra personas, contra los policías que estaban abordando el barco. Y no fue en todos los barcos, fue solamente en el barco, sospechosamente, solamente en el barco que iban los activistas turcos más violentos de una organización que se supone humanitaria, pero que después Naciones Unidas declaró como organización terrorista, el IH. Así que con todo esto se desmantela y se disuelve como si fuera un azucarillo en el agua lo que es la flotilla. La flotilla que tanto cacareaban que iban a ser no sé cuántos barcos, llegó un solo barco. En ese barco iban 18 personas. Y llegó la policía, le dijo, por favor, los documentos no pueden hacerlo, tendrán que pasar por Ashdod. Y ahí van a Ashdod. En Ashdod le van a decir, lamentamos que ustedes no cumplan las leyes internacionales de este bloqueo, que es legal, así que, bueno, van a ser devueltos a sus países de origen. Evidentemente, el barco quedará embargado hasta que lo venga a recoger la naviera correspondiente. Ustedes se van en su avión y aquí pase y luego gloria. Y se acabó. Y esto es la flotilla y esto es lo que se puede decir que ha sido la característica del tema palestino en los últimos años. Una burbuja, una pompa de jabón que luego dentro no tiene nada más que aire. Esto se disuelve en el aire y ¡puf!, estalla. Esto es como, sabes que estos días también ha habido una huelga de hambre de un prisionero palestino en Israel, y bueno, como Israel ha dicho que lo va a dejar en libertad en unos días, pues ha suspendido su huelga de hambre. Esta noticia salió en todos los periódicos, pero en realidad había 2 prisioneros palestinos en huelga de hambre. Solamente que uno de ellos estaba detenido en Israel y el otro estaba detenido por la autoridad palestina. Y el prisionero en huelga de hambre detenido por la autoridad palestina no habla absolutamente nadie. Y posiblemente se va a morir, si no de hambre, pues sí de asco, porque sus propios compatriotas y compañeros de pueblo y de movilización, porque este es alguien que ha hecho algo contra Israel, no creas que... Pero las cárceles y el sistema judicial y ejecutivo de los palestinos en la parte más civilizada, estamos hablando de Ramallah, pues todavía deja mucho que desear. Seguimos en Oriente Próximo. Los dirigentes árabes, en particular los de las monarquías de la península arábiga, están convencidos de que el acuerdo nuclear que estos días se ultima en Viena no va a evitar que Irán se dote eventualmente de la bomba atómica. Su mayor preocupación, sin embargo, es el cambio de equilibrio de poder en Oriente Próximo con el regreso del chiismo a la escena internacional. Temen que ese nuevo estatus dé alas al expansionismo de un vecino, Irán, hacia el que profesan una desconfianza histórica. La situación ha acelerado los planes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que además de Arabia Saudí incluye a Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, y también Egipto, para formar una fuerza militar árabe conjunta con la que vigilar la región y contrarrestar la influencia iraní. En estos días, una enorme cantidad de mensajes interceptados por Wikileaks y publicados dan cuenta del acercamiento de Estados Unidos al régimen de los ayatolás, incluso desde 2012, documentos en los que se sugería que no se opondrían a un programa nuclear pacífico mientras tuviera garantías de ello, incluido por parte de Rusia. La visión preponderante en la prensa árabe es que Occidente está tan obsesionado por conseguir un acuerdo nuclear que hace oídos sordos a las políticas desestabilizadoras de Irán en los países vecinos. Bueno, esto también es algo que hemos comentado ya en más de una ocasión, que el tema del desarrollo nuclear iraní no solamente o no únicamente perjudica a Israel, aunque es lo que declaran abiertamente como objetivo a destruir, sino principalmente lo que viene a hacer este desarrollo nuclear es a acelerar y a
militarizar hasta límites atómicos o nucleares, como quieras llamarlo, esta guerra civil musulmana que está teniendo lugar, por la hegemonía y por el nuevo dibujo del mundo árabe. Volvemos a mencionar que dentro de poco se van a cumplir 100 años en el año 17 del redibujo del Imperio Otomano que se destrozó en la Primera Guerra Mundial, que los ingleses y los franceses pactaron y trazaron líneas y crearon países que no existían de la nada en base a las tribus que habían colaborado con ellos. Por ejemplo, la tribu de Saúd, pues crearon un país, se llama Arabia Saudí, porque es la Arabia de la tribu de Saúd. Transjordania, que se creó en el año 22, poco después, también respondía a la tribu de los Hachemi, la tribu hachemita, pues le dieron un país, le llamaron Transjordania. Jamás había existido nada parecido en toda la historia no solamente del mundo, sino dentro de las identidades de los árabes. Nunca había habido una identidad jordana o transjordana o algo que tuviera algo al nombre Jordán en su corazón, en su haber. Bueno, el tema es que ahora todo el mundo se está replanteando estas divisiones de los países se desarman. Irak ya se ve que es un país que tiene unas tensiones entre los chiitas más cercanos a Irán y los kurdos en el norte y la población cristiana que está siendo masacrada, etcétera, etcétera. Y todos estos países se están viendo revisados y amenazados su status quo, entre ellos estos del Consejo de Cooperación del Golfo, que podríamos llamar que son las petromonarquías, ¿no? Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Todo lo que le unen a todos estos es, más allá del sunismo y de ser árabes, es que tiene mucho petróleo y mucho dinero, y Egipto, que es el hermano pobre, pero el hermano más poderoso, con muchos millones de personas y que siempre ha sido, digamos, una de las pocas naciones dentro del mundo árabe que siempre han existido, incluso antes de que fueran conquistados por el mundo árabe y antes que fueran islamizados. Egipto ya siempre había existido como pueblo en la zona. Así que están muy preocupados y estos cables de Wikileaks lo que dan a entender es que Estados Unidos fue el que ha abierto la puerta a que Irán apareciese o retomase su papel que trata de establecer la hegemonía chií en Oriente Medio, sin tomar en cuenta lo que podría ocurrir con esto, que es lo que está ocurriendo en los 3-4 últimos años en todo Oriente Medio, con el epicentro en la guerra civil siria, pero muy extendido a lo que en un principio fueron las primaveras árabes y hoy en día son la expansión de este califato del cual se cumple ahora un primer aniversario. Así es el primer aniversario de la proclamación del califato de Daesh. Esta organización terrorista yihadista controla la mitad de Siria en ciudades como Alepo, Al-Raqqa, Homs y Hama, así como zonas del sur de la capital y presencia en todas las provincias. Además, tienen en sus manos la mayoría de los yacimientos de petróleo y gas de Siria, excepto los campos de Sha'er y Yezel, en el este de Homs, bajo control del régimen, y los de Remilán, en poder de las milicias kurdas. Por otro lado, el Estado Islámico ha abierto cientos de escuelas donde enseña a decenas de miles de niños la religión islámica basándose en la visión del islamista saudita wahabista, que pregona una estricta aplicación de la ley islámica o sharia. El grupo terrorista ha creado también las llamadas oficinas de cachorros para reclutar a menores de 18 años y enviarlos a los frentes de batalla. Además, la organización islamista vendió en agosto del año pasado a unas 300 mujeres yazidíes casadas y solteras a sus combatientes con el pretexto de que son botines de la guerra contra los impíos. El Estado Islámico aún mantiene secuestrados a más de 4.000 civiles procedentes de varias provincias y ha ejecutado a 3.027 personas, entre ellos menores y mujeres, así como rebeldes y efectivos del régimen.
Bueno, un año de que declararon este califato, esta como organización territorial que tienen y en la que basan los territorios que van conquistando. Y esta es una diferencia con otros grupos terroristas yihadistas anteriores que no se asentaban, no establecían un sistema, digamos, estatal. Claro que es un sistema estatal basado en la visión del siglo XIII o del siglo IX, si quieres afinar un poquito más. Porque no solamente que venden a las mujeres, no solamente que crían a los niños para la guerra, sino que, y esto es lo que a algunos les puede llegar a sorprender, lo que se enseña en las escuelas es los libros de texto que les facilitan los saudíes. O sea, la interpretación del Islam que a todos nos parece tan que no puede ser así, que tantos y tantísimos dirigentes del mundo occidental salen a decir ese no es el Islam verdadero, como si ellos supieran algo de lo que es el Islam verdadero. Todo lo que dicen eso, pues que sepan que lo que estos señores señalan como Islam verdadero, se los enseñan, se lo han enseñado y se lo siguen enseñando los saudíes. Entonces vemos que aquí hay algo que todavía hay una disonancia terrible entre lo que se afirma y lo que sucede de verdad. Por un lado, hemos visto en la noticia anterior que Arabia Saudí quiere frenar a Irán, la hegemonía nuclear, etcétera, etcétera. Parecería como que los países del Golfo tienen un cierto acercamiento al mundo occidental por su oposición al chiismo. Pero en realidad estos países son los ideólogos de estos brutos asesinos, yo diría hasta caníbales, pero no tengo, digamos, documentos para demostrar que se coman a sus prisioneros, pero sí que se comen toda la dignidad de las personas con las que entran en contacto. Estos han sido enseñados por estos mismos regímenes que son los que dominan o dominaban hasta ahora en Oriente Próximo con su política basada en utilizar el dinero del petróleo en vez de para hacer progresar a sus pueblos y para que estudien más y no se hunden en la molicie, se hunden en el parasitismo social a sus sociedades, pero lo que crean es una red de dependencia de los árabes pobres que para acercarse a estos árabes ricos pues les convence de que su misión es matar a todos los extranjeros, reconquistar lo que alguna vez fue parte de algún sueño imperial musulmán. Así que estamos en un aniversario que quisiéramos que el soplar las velitas fuera una manera de despertarnos de la pesadilla, pero desgraciadamente las cosas no son así. Daesh está ahí y Daesh sigue creciendo porque lo que está haciendo Occidente por frenarlo es meramente simbólico. Y no solamente que crece en Irak, no solamente crece en Siria, no solamente crece en Libia, con ramificaciones en el norte de África, como hemos visto en el atentado de Túnez de esta semana, sino que cada día se acerca más y más y más a la puerta de nuestra casa. Lo hemos visto con el atentado de París, de Francia, creo que era Saint-Quentin-Veyer, se llamaba la localidad, con el primer decapitado. Lamento contarles la verdad, es solo el primero, no el último. Miembros de un grupo terrorista vinculado al movimiento Fatah, encabezado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, invitaron a una periodista de la televisión iraní a un túnel que dijeron que cavaron en la Franja de Gaza. Según declararon, el túnel tiene casi 3 kilómetros de longitud y se interna dentro del territorio israelí. La periodista manifestó que fue conducida con los ojos tapados hasta el túnel y tras una entrevista con un terrorista enmascarado, se la observa dentro de la galería subterránea. Bueno, aquí llama la atención varias cosas. Primero,
que los que hacen alarde de esta tecnología y de este túnel no son los de Hamas, sino gente, digamos, militantes del movimiento Fatah, del movimiento del presidente Abbas, de este movimiento que todo el mundo tilda de moderado y que dice que con el que hay que hablar de paz porque ellos quieren la paz y nada más que la paz. Pues nada, tienen en sus filas a grupos terroristas que excavan túneles del terror. Llevan a una periodista de la televisión iraní, recordemos, televisión iraní que emite traducida al mundo hispano desde España con Hispan TV. Ahí tienen programas, de ahí salieron los líderes de Podemos con sus programas, La Tuerca, etcétera, etcétera. Esto todo la misma televisión iraní. Y se llevan a la periodista, le vendan los ojos, cosa que ya dice uno, a ver, ¿a dónde la llevaron? ¿A Disneylandia? ¿Al túnel del tiempo de la Warner? No sabemos qué le mostraron. Le cuentan que ese túnel tiene 3 kilómetros. Ahora, esta periodista seguramente es la primera vez que entra en un túnel y cuando camine 20 metros le parecerá que habrá recorrido 80 kilómetros. Así que ni la veracidad de que realmente el túnel tuviera 3 kilómetros, ni siquiera es realmente de esperar que sea un túnel del terror. Puede ser perfectamente un túnel de contrabando, porque a esta chica le pueden haber vendido cualquier cosa. Le vendan los ojos, la llevan a un sitio que tiene forma de túnel, que está entubado, y le dicen, y desde aquí nosotros atacamos, estamos metidos ahora en territorio israelí. Entonces la periodista iraní se emociona del alcance de esta tecnología. Vamos a ver, los túneles del terror se están construyendo, pero no los muestran, porque estos túneles los construyen niños de 8 o 9 años que los hacen pasar por los agujeros hasta que tienen el tamaño suficiente para que entren los obreros mayores de edad. Y ahí mueren de a cientos de niños que se mueren porque es la fase más peligrosa, cuando se desmorona un túnel al principio, cuando todavía no tiene paredes reforzadas ni hay ningún elemento como en una mina, ¿no? Así que, bueno, esto es parte del Pallywood, como se llama, que es esta relaciones públicas para imbéciles que propaga la autoridad palestina a través de sus representantes, un grupo terrorista vinculado al partido del pacifista Abbas. Gracias, Jorge. Mañana te esperamos aquí de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contenta porque empezamos con una muy buena noticia. La película israelí Emek Valley se ha proclamado ganadora del premio Luna de Valencia al mejor largometraje en la 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove. Fíjate, Cinema Jove, Cinema joven. Sí. Muy bien, y eso es una producción de algún director joven israelí. Es una directora franco-israelí joven, Sofía Artús, y la temática también nos habla de juventud y lo que sucede en esos años que pueden ser hermosos y crueles también. Ay, madre, pero ante todo tremendos. Sí. Bueno, así ha dado a conocer precisamente el director del certamen, Rafael Maluenda. Así ha descrito como una película hermosa y cruel, sobre un mundo hermoso y cruel. Bueno, así se ha referido a esta Emek Valley cuando ha anunciado que se alzaba con el premio Luna de Valencia. Es la ópera prima de la directora y centra su atención en un pequeño pueblo del norte de Israel, donde 3 adolescentes sensibles, como todos los adolescentes, añadiría yo, se ven forzados a tratar con la violencia en casa y en la escuela. Es una historia de amistad, amor y odio, donde el mundo de los jóvenes se revela como eso, pues de una gran hermosura y también a veces de una gran crueldad. El jurado ha destacado que esta película, aunque parezca que contenga violencia gratuita, bueno, pues se trata de un film, de un largometraje lleno de sentimientos. Así que estamos deseando ver esta Emek Valley.
Pues Emek Valley, pues nada, enhorabuena a la gente que ha participado en la película. Ya veremos a ver si, hombre, con este premio a lo mejor se respalda un poquito para que llegue a los cines. Hablando de llegada a los cines de una película israelí, tenemos que darles otra buena noticia. A lo mejor algunos de ustedes ya la han podido ver o han leído algún comentario, alguna crítica sobre La profesora de parvulario, que es la nueva película de Nadav Lapid que se estrena en España. Se estrenó el pasado viernes. Aquí hablamos de Nadav Lapid, bueno, en concreto lo hizo nuestro compañero Dani Fernández, con el experto Rubén Romero, acerca de policía en Israel. Es verdad. Seguro que recuerdan ese programa. De todas formas, se lo hemos puesto en el link del texto que acompaña a nuestras noticias, a los titulares de este informativo. Bueno, pues la película de Nadav Lapid, La profesora de parvulario, ganó el Giraldillo de Plata a la mejor película en la pasada edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Les contamos un poco de qué va esta película, que también parece hermosa y cruel. Bueno, Yoav, con solo 5 años, es un genio de la poesía. Nira, su maestra del jardín de infancia, queda asombrada por el talento del niño, pero también asiste o conoce un entorno familiar que no es el mejor para que Yoav desarrolle su creatividad. Nira acaba fijándose como objetivo sacar al niño de ese entorno para no privar a la humanidad de su talento. Se ha llegado a decir que tiene notas autobiográficas del propio Nadav Lapid, que por lo visto también, bueno, pues hacía poesía cuando era pequeño. ¿Tú te acuerdas de Léolo, la película? Sí, qué bonita. Era muy bonita también. Me ha recordado un poco la idea de un chico que tiene como un talento fuera de lo normal dentro de una familia, digamos, sí, especial, por así decirlo. Bueno, el padre, por lo visto, de Nadav, de Yoav, perdón, la confusión, el niño de la película, bueno, pues no es muy amante de la poesía ni de las profundidades más allá de las típicas cosas del día a día, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí está un poco la dificultad con la que se tiene que enfrentar Nira. Esta película se presentó también en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, donde obtuvo el premio al mejor director, en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2014, en la Semana de la Crítica también ganó el premio al mejor director. En el Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona en 2015 también fue premiado en la sección Transitions. Estuvo en el Festival de Cine Internacional de Cine de Jerusalén en 2014, donde se alzó con el premio de la crítica. En la Academia de Cine Israelí 2014 estuvo nominada al mejor guión, mejor fotografía y mejor sonido. Y en el Festival Internacional de Cine de Chicago 2014 y en el Festival Internacional de Cine de Gante también del año pasado, bueno, pues realizó un buen papel. Aquí Nadav Lapid abre con esta película un debate sobre las fronteras éticas de la creación artística, con un estilo, bueno, que ha sorprendido y que le ha convertido en uno de los directores israelíes más importantes del momento. Así que, nada, nos alegramos muchísimo de poder verla en pantalla grande. Pues nada, ya te digo, tiene muy buena pinta la peli, ¿eh? ¿Y con qué seguimos? Ahora un libro. Terminamos con el libro Mis Memorias de Violeta Friedman. Es la nueva edición de este libro imprescindible. Se presenta en Centro Sefarad Israel este próximo 30 de junio, hoy, si nos están oyendo ya por la mañana, a las 7 de la tarde. Es un libro del que hemos hablado con una entrevista de Jorge Rosenblum con la hija de la protagonista de Violeta Friedman. Recuperamos ese programa también en nuestro texto que acompaña a las noticias, por si no tuvieron oportunidad de oírlo este fin de semana pasado. Es un libro, como les decimos, perdonen, de esos ineludibles que nos hablan de la experiencia de Violeta Friedman en Auschwitz-Birkenau, cómo logró sobrevivir y luego, sobre todo, la lucha legal que emprendió contra León Degrelle, este general de la Gestapo asentado en España, que vivía aquí entre nosotros como si nada y que se tuvo la vergüenza y el atrevimiento de negar el Holocausto. Violeta Friedman lo escuchó, lo vio por la tele. Creo que el tío lo decía en la tele, ¿no? Sí. En sus anchas, ¿no? Y bueno, hizo de la lucha contra él, pues Porque Violeta ya vivía en España, ¿verdad? Sí, Violeta vivía en España.
había pasado tiempo en Venezuela y se estableció Y luego aquí. se vino a España. Y fue aquí donde viendo, no recuerdo Sí, si yo es fue, que no creo recuerdo, que fue, pero creo que a este señor hasta le sacaban por la tele. sí, creo diciendo que estas... fue en un programa de Claro, televisión. ajá. Si no, bueno, me voy a atrever, creo que fue en un programa de la, bueno, me atrevo porque no creo que llegara a La Clave de José Luis Balbín. No sé por qué me suena La Clave, a lo mejor porque estuvo Vamos. Violeta allí, no sé. Sí. Bueno, lo vio en televisión negando la existencia de las cámaras de gas y entonces decidió llevarle a juicio. Claro. Uh-huh. Esta decisión de Violeta, bueno, pues su influencia y su victoria sobre de Grell tuvieron mucho que ver con el actual Código Penal que condena Pues los sí. delitos de odio por los que ella tanto luchó. En esta nueva edición se habla, por supuesto, de este proceso legal, contiene nuevas fotografías y bueno, también es interesante hablarles de quién va a estar en la presentación de este libro, de esta nueva edición del libro, que está coeditado por la Fundación Baltasar Garzón y Catarata. Bueno, pues van a acompañar a Patricia Valls, la hija de Violeta y presidenta de la fundación que lleva su nombre, Jorge Trías Sagnier, que es el abogado que condujo el caso de Violeta Friedman desinteresadamente y con muchísimo trabajo y mucho empeño, Esteban Ibarra, a quien conocemos también muy bien aquí en Radio Sefarad, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y María Garzón, directora general de la Fundación Baltasar Garzón. Hoy estoy un poco pesada con lo de los enlaces en el texto, Jordi, pero en la referencia a Violeta Friedman están los programas que le hemos dedicado a Violeta y a su libro, la entrevista que realizamos hace unos 10 años con Jorge Trías, en los que nos contó cómo fue este proceso judicial tan difícil y, gracias a Dios, exitoso. Y, por supuesto, la referencia para que no olviden que la presentación es este 30 de junio a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Pues nada, qué mujer, Violeta Friedman. Es una alegría despedirse con ella y con su ejemplo en la vida. Gracias, Raquel. A ti.